Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de Ingeniería Química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Nosotros vamos a presentar mi compañera Cabanillas Ulloa y su servidora Canizales Labrín. El artículo se llama de un dispositivo de enfriamiento pot in pot o olla dentro de olla. Adelante. Aquí presentamos los detalles del artículo, los autores, el año de publicación, el título original, que es en inglés, la revista en la que se publicó este artículo, así como la edición y sus páginas. En general, el artículo está dividido en 4 secciones. La primera es la introducción, después sigue la metodología, así como resultados y discusión, y finalmente conclusiones. Adelante. Primera, para ver cuál es el contexto en el que se desarrolla este artículo. Adelante. Bueno, para empezar hay que entender ciertos conceptos del artículo. Debemos entender lo que es el enfriamiento evaporativo. Ya lo hemos visto antes, y un tema que está del lado izquierdo, derecho para mí, en el que tenemos que contar primero con calor, a través, en este caso, de un agua. De esa agua, un enfriamiento. Tiene que ocurrir un calor que ocupa ese vapor, lo toma del líquido, lo que surge en un agua fría, por lo que una temperatura menor a la que entró por en el caso, podemos ver que nuestro lecho o revestimiento, en este caso lo vemos como sería la diferencia, ¿no? La eficacia es obtener estemos experimentando. Para este artículo, la eficacia se mide a través de qué tanto se evaporó para lograr el enfriamiento, ¿no? Consideraciones de temperatura. Como mencionaba ahí en la imagen, es la arena. Para lo que es el carbón, se utiliza el serrín o acerrín y la arena. Y también es importante comentar, es una capital de un estado que se encuentra en Nigeria. Adelante. Y bueno, el dispositivo de enfriamiento pot in pot es de alimentos que utiliza el efecto de enfriamiento por evaporación. Un mecanismo intrínseco. Básicamente, entonces, su función es mantener, conservar o almacenar lo que son alimentos, dependiendo de las necesidades para lo que se haga esto. Esquema general evaporativo de este sistema, podemos ver que no es como que entra calor y después sale sino que ocurre, esto va a cambiar dependiendo del área o de la figura que tenga este tipo de refrigeraciones que utiliza este modelo de enfriamiento por evaporación. ¿En qué contexto es que en un entorno donde las condiciones climáticas permitan que esto se dé? Es decir, considerando el clima, la humedad relativa que haya en
por lo general en ese entorno o medio ambiente en el que los antecedentes que preceden a ese trabajo es por qué se presenta este tipo de modelos para refrigerar o conservar alimentos. Es decir, el coste que tiene para ellos almacenar y refrigerar lo que son alimentos o medicamentos, y porque ellos no tienen un servicio que les, por decir así, como la que nosotros tenemos y que conocemos ahora en conservación. Hay que ser un poco como razonables, que este tipo de refrigeración para conservar esos alimentos no va a ser igual al que utilizamos con energía eléctrica, porque pues es un cambio por cambio, es decir, a lo mejor aquí pueden conservar en menor cantidad, pero pueden conservar a refrigerador baja, pero se compensa por el coste que les tiene para lograr este tipo de trabajo, que es determinar lo máximo del dispositivo de refrigeración pot-in-pot. Como les mencionaba, se cambian los medios de revestimiento a lo que es. Y segundo, compara los datos para conocer qué tan viable puede hacer este dispositivo, pues en la región donde se está llevando a cabo, que es Hilo. Pues ahora que ya estamos un poquito más en contexto sobre lo que se trata el estudio en el que nos basamos para hacer esta presentación, pues vamos a ver de qué se trata, en qué se basa el experimento. Vamos a abarcar distintos puntos. En el primero vamos a hablar un poco sobre el lugar de estudio. También vamos a analizar los materiales. Para este punto vamos a que va a ser la comparación del efecto de enfriamiento con los diferentes tipos de revestimiento que vamos a utilizar, y también a lo último pues vamos a hacer una evaluación de cuál fue el más efectivo. Primero, el lugar de estudio se llevó a cabo en el mes de enero y febrero de 2014 en Ilorin, el estado de Guará, que está en Nigeria. Tropical húmedo y seco, y cuenta con una estación húmeda y otra seca con una temperatura de aproximadamente 26 promedio durante todo el año, y pues se dice que aproximadamente mencionar las condiciones del experimento, porque para la evaporación de esto van a ser en función sobre los, mi compañera también, la temperatura y también la velocidad del viento. En este experimento pues se van a hacer 3 variantes diferentes. Va a ser el mismo dispositivo, pero lo que va a cambiar va a ser el revestimiento que utilizamos, que va a ser el material que pongamos aquí en medio de las 2 ollas. Utilizamos hacer del mismo material, y se dice que 2 ollas de barro, porque cada dispositivo pues está hecho de, va a tener una superficie de 0.22 metros cuadrados, y la pequeña va a tener 0.25. No. Es importante que que estamos utilizando para los dispositivos ambientales que mencionamos. Ahora sí. En los materiales que se utilizaron para revestimiento, pues ya como mencionamos, son 3 diferentes. El primero es el serrín, y el tercero es el carbón vegetal triturado. La única diferencia entre estos 3 dispositivos pues fue el material. En este
que se estaban utilizando, que fueran materiales que la comunidad pudiera encontrar fácilmente y que fueran, eligieron estos tres. La comparación del efecto que tuvo cada uno de estos dispositivos, pues es importante también mencionar cómo se construyeron cada uno de los dispositivos. Primero se coloca una capa de arena del material que se está usando en la olla más grande, y esto es necesario que tenga una profundidad. Pues en la olla grande pequeña, y después el paso que sigue es rellenar el espacio para que quede como revestimiento. Y luego también es muy importante este último punto que dice que las macetas pequeñas se cubrieron con una toalla húmeda, y esto es para evitar que el ambiente cambie la temperatura que va a ser la fría. Después de haber hecho, pues, se hicieron las pruebas al principio, la evaluación de la eficacia, que esto va, que había cada dispositivo diferente con la eficiencia, pues se va a utilizar para cada uno de estos sistemas y se va a calcular. Básicamente es una diferencia de temperaturas. Tenemos la relación que hay entre la temperatura de bulbo húmedo, la de bulbo seco y la que es la olla más pequeña. Y bueno, ya que pasamos a la parte de la metodología, vamos a ver los resultados y la discusión de este trabajo. Adelante. Un punto importante que se tomó aquí para ver los resultados y temperatura, tanto dentro como fuera de los sistemas estos mencionados, para lo cual se hicieron lecturas diarias durante de 8 de la mañana de refrigeración, o sea, es decir, con cada tipo de revestimiento, y se notó que dependen totalmente de las condiciones ambientales. La medida pues estado por el tipo de revestimiento ya fue a lo que disponible para que la vapor también que tan alto este tipo de sistema, ¿no?, que se llevó a cabo. También otro punto fue la variación de la sistemas pot-in-pot. En esa fase se tenía por objeto registrar lo del aire que el sistema de refrigeración como por fuera. Se encontró que el carbón vegetal tenía la capacidad de por medio de su revestimiento enfriar el sistema, y para eso vamos cómo fue que se calculó. En esta tabla, que se llama comparación de la arena, el serrín y el carbón vegetal como medios de revestimiento contra el tiempo, y tenemos a la temperatura ambiente nuestra línea azul. Obviamente a principios del día vemos que la temperatura pues es menor, y va para la línea de color rojo tenemos la temperatura del serrín, luego tenemos el carbón vegetal, perdón, la arena, y el comparado para este punto que dijimos que el carbón vegetal es el que tenía mayor eficiencia, podemos observarlo en una diferencia, ver la línea, y durante la mayoría tiene eficiencia mayor, es decir, si afuera de unos 23, que causa una caída de temperatura mayor, lo cual lo hace más eficaz
Eficiencia en los dispositivos de refrigeración por evaporación. Contra humedad relativa. Bastante cuán húmedo pues estuviera el ambiente, es decir, cuánta humedad relativa estuviera para fines de la evaporación. Eso es importante, ¿no? Otra vez, lo que es la arena con la línea negra, el serrín con la línea roja y con la línea verde. A medida que la humedad relativa aumenta, la eficiencia. ¿Por qué? Porque vemos que era un valor determinante para que eso sucediera. La eficiencia la tomamos pues de 0 a 1, que sería de... Y entonces podemos ver que si tenemos una humedad relativa que sobrepasa los el 80% en el ambiente, esta eficiencia decae de manera... Es por eso que es importante las condiciones en las que se lleva a cabo y se valoró por eso la humedad relativa. Adelante. En esta tabla, pues básicamente incluye lo que compara la eficiencia, ¿no? Al principio tenemos lo que es el tiempo del día y luego la temperatura interna del revestimiento, de la arena, del serrín. Después la temperatura ambiental, la temperatura de bulbo húmedo, la humedad relativa, la velocidad del aire, la eficiencia de este tipo de revestimientos. O sea, tenemos que tomar como es la humedad relativa, la temperatura del ambiente, la velocidad. Junto con esas temperaturas, y podemos ver y visualizar lo que es el carbono orgánico, en su mayoría tiene la mayor eficiencia. Adelante. De la hora del día para diferentes medios de revestimiento. Volvemos a tener una gráfica de eficiencia contra la hora del día. Solo este tipo de potting pot solamente es eficaz para entornos con humedad relativa baja, lo volvemos. Ya que en dicho entorno pues se evapora la humedad con facilidad. Y podemos ver nuevamente que ciencia, si comparamos hora del día y eficiencia. Al principio del día la temperatura en la tabla anterior vimos que era menor, por lo tanto no hay una diferencia tan marcada, pero si vemos que a las aproximadamente la eficiencia empieza a aumentar porque tenemos una humedad relativa constante. Esta es una comparación de la gráfica anterior, ¿no? Una humedad relativa más eficaz a partir de las horas que la cantidad de calor en el aire. Entonces se mantiene constante o a la par. Sin embargo, podemos ver que el carbón vegetal está por arriba. Y diferente sentimiento. ¿Por qué? Porque existe una relación positiva entre la relativa. Nuevamente tenemos la temperatura ambiente en azul, los componentes en verde, rojo. Van a leerlos, ahorita se los digo. La temperatura interior de la arena es la negra, la temperatura interior del serrín rojo, ambiente azul, y el color aqua es para la temperatura. Podemos observar nuevamente, sobrepasa valores demasiado altos con lo que es la temperatura. No sería tema, porque vemos que la diferencia, la temperatura ambiente es muy igual,
Si tuviéramos 5 grados afuera y 25 grados, buscamos es bajo para pasar el objetivo que se tenía en este momento pues era comparar cada uno de los dispositivos con el diferente revestimiento, y como pudimos observar y como comentó mi compañera, pues tuvimos eficiencias de 66, 58 y 75% para cada uno de ellos. El dispositivo con revestimiento de arena tuvo 66%, 58% tuvo el dispositivo con serrín y el 75%, por lo que podemos inferir que fue el que tuvo mayor eficiencia entre los tres, pues fue el de carbón. Y aparte de el dispositivo más eficiente, pues tampoco nos deberíamos como que tenía este experimento, porque lo que se buscaba aquí pues era encontrar un modelo, un método para poder de alimentos. Es donde pues los servicios públicos no están tan al alcance, que es como pues fue un estudio donde se permitió demostrar que es muy alta para este tipo de dispositivos y con materiales que tuvieron. También pues se pudo inferir que el dispositivo es sin ninguna fuente de calor adicional, y pues como ya lo mencioné, el momento de hacer este modelo, que lo quisieran repetir el modelo y de las es muy importante, mencionando en toda la presentación las condiciones ambientales, porque si quisiéramos replicarlo en otra ciudad con los mismos dispositivos, los mismos materiales, pues no serían los mismos resultados. La temperatura, la velocidad del aire, pues iba a afectar ahí. Si hiciéramos esto en una ciudad, aunque fueran exactamente los mismos dispositivos, no sería la misma, porque el enfriamiento se está basando en la evaporación de la... Tuviéramos por así, pues no se daría de la misma forma.